¿Por qué motivo una persona o dos personas que han tenido unas condiciones muy similares, una acaba, digamos, en el lado más oscuro y otro en un lado que no tiene nada que ver? El hecho de que tú miras, por ejemplo, constantemente el móvil buscando un premio rápido, a ver si hay algo nuevo, eso se aprovecha precisamente de esta fortaleza de la curiosidad. ¿Qué pasa? Que si tú derrochas constantemente la curiosidad, pues en chutes de dopamina efímero, luego no te queda, digamos, curiosidad. Muchas veces tenemos asociado el aprender con hacer cosas o leer cosas que nos imponen y que quizá no nos gustan. Pensamos de una manera y únicamente consumimos lo que viene a verificar el pensamiento que ya tenemos. ¿Qué cosas en mi día a día me están haciendo que esta perseverancia y esta constancia me esté costando llevarlas a cabo? ¿Y de qué cosa me beneficiaría si no lo miro constantemente? Porque si no hay, digamos, unos valores de referencia, pues entonces quizá en algunas culturas podemos o tenemos que aceptar que haya personas, yo que sé, que acaben con la vida de personas homosexuales solo por ser homosexuales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevamente, ya sabes, el podcast en el que te doy pautas de psicología para mejorar tu salud mental, tu bienestar emocional. Y hoy te traigo un episodio que se titula 24 fortalezas psicológicas para una vida mejor. Y como siempre, ya sabes que me gusta arrancar con las dos frases que vienen a resumir el episodio de hoy. Y las dos frases de hoy son del psicólogo, del autor, que va a dar un poco pie a todo en lo que voy a hablarte justamente en el programa de hoy. Y la primera frase dice lo siguiente: los hábitos de pensamiento no tienen por qué persistir para siempre. Uno de los hallazgos más significativos de la psicología en los últimos 20 años es que los individuos pueden elegir su forma de pensar. La segunda frase de este mismo autor, de Martin Seligman, lo que dice es que cuando tomamos tiempo para sentir las cosas que nos van bien, veremos que estamos recibiendo una gran cantidad de pequeñas recompensas durante todo el día. Soy Sergio Cruz, psicólogo, estudiante del Máster de Psicología General Sanitaria y del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y sin más, arrancamos. Antes de dar intro, de comentar un poco toda la parte más teórica y práctica del episodio, quiero contarte una historia. Siempre que escuchamos esto de voy a contar una historia, a todos aparte que se nos abren las orejas, los ojos, y empezamos a poner más atención porque siempre hay una enseñanza detrás. Y esta historia tiene que ver con dos hermanos gemelos, los cuales tenían un padre, y ese padre, pues, era un padre que, por desgracia, no les trató bien. Era un padre que estaba enganchado al alcohol, a las drogas, que les pegaba, y pues, bueno, imagínate, ¿no? Las consecuencias que puede tener esto. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de los años, uno de estos hermanos acababa pues en la calle pidiendo, también repitiendo un poco los mismos hábitos de comportamiento del padre. Sin embargo, el otro hermano, que había crecido en las mismas condiciones, resultó ser una persona de éxito. Una persona de éxito a nivel familiar, en lo económico. Había ido consiguiendo los objetivos que se había propuesto y estaba viviendo una buena vida. Y claro, cogieron y preguntaron a cada uno de ellos por qué, habiendo tenido un padre así, habían acabado uno en una condición y otro en la otra. Y ambos respondieron lo mismo: ¿por qué has acabado así? A la pregunta, y respondían: porque he tenido un padre borracho que me pegaba. Claro, cuando los dos responden lo mismo y ves que la vida de cada uno es completamente diferente, encima son gemelos, dices, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué motivo una persona o dos personas que han tenido unas condiciones muy similares, una acaba, digamos, en el lado más oscuro y otro en un lado, desde luego, que no tiene nada que ver? Precisamente este psicólogo, Martin Seligman, que es un poco, digamos, el precursor de la rama de la psicología que es la psicología positiva, y ojo, esto de psicología positiva muchas veces se confunde con un poco Mr. Wonderful, Happy Flowers. Si piensas en que todo va a ir bien, saldrá bien, este enfoque un poco más, no, o sea, no tiene nada que ver, que muchas veces da lugar a engaño, sino que la psicología positiva lo que se encarga es de estudiar esos aspectos de la psicología, esos aspectos mentales, emocionales, que permiten a las personas tener una mejor salud, una vida más satisfactoria y encima prevenir la enfermedad, porque sabemos que hay muchas enfermedades que tienen que ver cada vez más con esa parte emocional que se acaba somatizando. Entonces Martin Seligman se ha dedicado a estudiar pues un poco estas fortalezas que diferencian a las personas, digamos, que tienen una vida más satisfactoria de las que no. Y lo bueno es que estas 24 fortalezas, que después vamos a comentar, se pueden entrenar, se pueden llevar a la práctica, pero también quiero comentar algo muy interesante que estudió
este mismo psicólogo, y es la indefensión aprendida, que este fenómeno se suele ejemplificar con los elefantes cuando los intentaban amaestrar, ¿no?, para usarlos en el circo, acrobacia, en fin. ¿Qué hacían con los elefantes? Cuando son pequeños, pues los encadenaban. Los encadenaban porque de esta manera, pues el elefante pequeño, bueno, es un animal fuerte, sí, pero no podía huir. Sin embargo, este elefante de mayor, ante ese mismo encadenamiento, ya teniendo fuerza para ser capaz de escapar, de huir, no lo hacía. ¿Y por qué no lo hacía? Porque había aprendido la indefensión. Es decir, había aprendido que no podía huir, a pesar de que ya tenía esa fuerza para escapar, pero ni lo intentaba. Y esto muchas veces es lo que pasa con lo que vamos a ver con las fortalezas mentales, ¿no? Muchas veces estas fortalezas no las tenemos o no las tenemos tan desarrolladas como deberíamos tenerlas para tener una vida mejor a nivel emocional, porque hemos aprendido a no llevarlas a la práctica, porque por diferentes cuestiones, por tu entorno, familia, padres, profesores, amigos, quizás has tenido un círculo que de alguna forma te ha llevado esa indefensión aprendida en diferentes aspectos. Así que eso es lo que queremos, lo que quiero que hoy te lleves de alguna manera, ¿no? De cuestionarte esa manera que tú tienes de percibirte a ti mismo y que quizá puedes cambiar para mejorar tu vida a nivel psicológico. Y bueno, antes de pasar ya con estas 24 fortalezas mentales, quiero mencionarte una frase que es de cosecha propia, que a raíz de pues preparando el episodio se me ocurrió, y dice que tú tienes la capacidad de decidir si lo que te sucede externamente te catapulta hacia una vida mejor o te hunde al pozo más profundo. Todo reside en la interpretación que tú hagas de la realidad, haciendo referencia a esa historia que te he contado antes del padre borracho y los hermanos gemelos. Y ahora sí, vamos a pasar con las 24 fortalezas mentales. Martin Seligman, aunque habla de las 24 fortalezas mentales, las divide, digamos, en 6 bloques. Un primer bloque que tiene que ver con la sabiduría, el segundo con el coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Y bueno, aunque sean 6 bloques en las que se van clasificando estas 24 fortalezas, tengo que decirte que todas están interrelacionadas entre ellas, no son, digamos, bloques estancos. Así que vamos a arrancar con el primero de ellos, que es el bloque que tiene que ver con la sabiduría. Este primer bloque está compuesto por la curiosidad, el deseo por aprender, la mentalidad abierta, la creatividad y el ingenio, y la perspectiva. Como ves, aquí hay 5 fortalezas y te voy a ir describiendo cada una de ellas de manera breve y también dando una pequeña opinión de cada una. Vamos con la primera, ¿no?, que tiene que ver con la curiosidad. La curiosidad sería esa primera fortaleza mental. Si lo piensas bien, tiene mucho sentido, ¿no? La curiosidad evolutivamente nos ha llevado a, por ejemplo, descubrir el fuego, crear la luz eléctrica, ¿no?, inventar la bombilla, un montón de inventos, un montón de cosas que hemos ido desarrollando a lo largo de la historia como especie humana. También nos ha llevado, por supuesto, a descubrir nuevos territorios, a salir pues de donde vivían los primeros homos, ¿no? ¿Y qué ocurre con el tema de la curiosidad hoy en día? Y bueno, primero te quiero hacer una pregunta. ¿Estás malgastando tu curiosidad? Porque de esto, justamente, hoy en día es de lo que más se aprovechan los negocios que tienen que ver con la tecnología, pues, en fin, redes sociales. El hecho de que tú miras, por ejemplo, constantemente el móvil buscando un premio rápido, a ver si hay algo nuevo, eso se aprovecha precisamente de esta fortaleza de la curiosidad. ¿Qué pasa? Que si tú derrochas constantemente la curiosidad, pues en chutes de dopamina efímero, luego no te queda, digamos, curiosidad para, por ejemplo, aprender sobre otros temas. No te queda curiosidad para probar nuevas cosas. Digamos que la malgastas. Entonces, digamos que de alguna forma hay que intentar desarrollar esta fortaleza, esta curiosidad. Y yo te invito a que la desarrolles, pues intentándote centrar en temas que te llamen la atención por aprender, pero que tengan más que ver con leer un libro, con aprender a través de conferencias que puedas incluso encontrar por internet, pero que dejes de malgastar esta curiosidad en estímulos efímeros, por ejemplo, en mirar constantemente si tienes un nuevo mensaje, o simplemente leer el titular de una noticia, el mirar constantemente si tienes un nuevo comentario, un nuevo like, si hay un nuevo vídeo, ¿no? Por eso, ¿no? El deslizar tanto, eso tiene que ver con la curiosidad, a ver qué hay nuevo, ¿no? Hoy en día con TikTok, pues eso seguramente te suene. Pues lo que hay que hacer es tomar conciencia de ello, intentar no usar tanto la curiosidad en eso y llevarla al terreno que tiene más que ver con el largo plazo, con eso que realmente te va a hacer mejor. La segunda fortaleza es el deseo por aprender. Y aquí te animo a ir más allá incluso de lo que es la educación tradicional. Por supuesto que esto es necesario, que ahí se dan conocimientos que son importantes, pero que vayas más allá, porque hay veces que por diferentes cuestiones que se escapan del control, ¿no? Cambiar pues ciertas cosas que nos enseñan hoy en día en los colegios, en los institutos, en las universidades, pues intenta saciar ese deseo aprendiendo por tu cuenta. Muchas veces tenemos asociado el aprender con hacer cosas o leer cosas que nos imponen y que quizá no nos gustan, ¿no? Quien nos recuerda pues el leer un libro que no le llamaba nada la atención y lo tenía que leer obligado. Y si no lo leía encima suspendías. O sea, eso muchas veces genera un condicionamiento que lo que hace es que cuando tú luego te dicen tienes que aprender, tienes que formarte,
tal, es como diga, no, como que no lo ves necesario. Pero aunque sea, comienza por aprender de eso que más te llame la atención, sea del tema que sea, e intenta dedicar al menos 15-30 minutos al día para aprender sobre algo nuevo, sobre algo que nutra tu mente. Tiene que ser como ser autodidacta, aprender también por tu cuenta y, como digo, todos los días un poquito, porque eso siempre te va a venir bien. La tercera fortaleza tiene que ver con tener mentalidad abierta. Esto es algo que, pues, sí. Vemos a grandes referentes de la historia, ¿no? Incluso nos vamos pues a esos filósofos de la antigua Grecia, etc. Es algo que tenían en común, esa mentalidad abierta, y algo que hoy en día escasea. No dice más que si pones una escena de un debate en el Congreso, por ejemplo, hay qué mentalidad abierta hay, parece que uno siempre tiene la razón y el otro no. Claro, estamos muy influenciados de esas figuras a priori de referencia, constantemente vemos, y esto que nos impide estar receptivos a nuevas experiencias y no estar abiertos a escuchar otras opiniones, otro tipo de creencias. Esto muchas veces nos lleva a la polarización, al discutir con el otro. Por tanto, te invito a que tú esta capacidad consideras que la puedes desarrollar, esta fortaleza, te enfoques, que tú mismo te pilles en esas situaciones en las que alguien te dice algo que no resuena contigo y rápidamente es como, este no tiene la razón, este está en lo equivocado, o este ya es de este partido, o come de esta manera, o entrena de esta forma, o tal, sea en el ámbito que sea. Cuando eso te chirríe de otra persona, ahí precisamente es cuando más mentalidad abierta tienes que tener, porque eso está diciendo que hay algo que va en contra de lo que tú piensas, y probablemente el escuchar también esa parte va a hacer que no te vayas más al extremo de lo que tú piensas, que ese es un gran problema que tenemos hoy en día, que pensamos de una manera y únicamente consumimos lo que viene a verificar el pensamiento que ya tenemos. ¿Y esto qué hace? Pues que no puedas muchas veces hablar con otras personas, que no creas que los demás pueden aportarte algo, y pues esto, como vemos, no acaba llevando a nada bueno. Vamos a pasar con la cuarta fortaleza, que tiene que ver con la creatividad y el ingenio. A mí esto me gusta llamarlo pensar fuera de la caja. Parece que hoy en día el tener, digamos, ese pensamiento único en el sentido de, oye, cada uno tiene unas formas de ser, unas maneras que le hacen de alguna manera único, ¿no? Si tú únicamente te centras en repetir lo que ves, también pues muchas veces la creatividad, ese ingenio se ve un poco fulminado, ¿no? Por ese sistema educativo que te dice siempre que tienes que hacer esto y lo otro, y quizá cosas que salen un poco de esa norma ya es como que parece que no valen tanto. Busca, y como digo, tener esa autenticidad, que eso lo veremos ahora más adelante. La autenticidad también tiene que ver con esta creatividad y ese ingenio, porque si tú te permites conectar contigo mismo, hacerte caso, tener ese valor de expresar las cosas a tu manera, pues oye, te va a permitir aportar al mundo algo diferente, algo que es únicamente tuyo. Y desde luego, estoy seguro de que si piensas en personas que admiras, lo que más te gusta de ellos es que tienen ese valor de mostrarse tal como son, de que son diferentes a lo que es la mayoría, salen un poco de la norma, pues con pequeñas acciones entrena esa creatividad. Y fíjate qué pequeñas acciones puedes hacer, por ejemplo, para esto. O sea, no se trata de que cambies por completo ciertas maneras de hacer las cosas hoy en día. El simple hecho de, si normalmente te cepillas los dientes con la mano derecha, empezar a hacerlo con la izquierda. Si normalmente vas al trabajo por un camino, empieza a ir por otro. Esas pequeñas cosas van a empezar a estimular esa creatividad, ese ingenio. Y te aseguro que poquito a poco es una manera de irte entrenando para ver las cosas de una manera diferente. Y esto, por supuesto, luego te va a ayudar a encontrar soluciones a diferentes problemas que se te planteen en el día a día, diferentes maneras de ver las cosas. Y, oye, a ver qué puede haber detrás de eso. La quinta fortaleza tiene que ver con la perspectiva. Esto tiene bastante relación con la mentalidad abierta, con esa tercera fortaleza que te he mencionado antes, y es el aceptar que hay formas de interpretar la realidad. Y sobre todo esto también quiero aprovechar y meter ahí pues que tendemos normalmente a acusar a una persona que piensa diferente a nosotros por sus ideas, porque creemos que eso pertenece a la persona, y realmente no. Realmente la persona, lo que dice, lo que yo por ejemplo estoy diciendo ahora mismo, es fruto de todas las experiencias, aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida. O sea, no es tanto la persona, sino lo que ha vivido esa persona. Por eso el mirar con perspectiva también te va a hacer entender mejor al otro y ver qué formas diferentes de interpretar la realidad. Por tanto, este primer bloque, el de la sabiduría, estará compuesta por las 5 fortalezas, que son la curiosidad, el deseo por aprender, la mentalidad abierta, la creatividad y el ingenio, y la perspectiva. El siguiente bloque es el del coraje, y este bloque está compuesto por la valentía, la perseverancia y la constancia, la honestidad y la autenticidad, y por último, la vitalidad. Vamos a ir desarrollando brevemente estas 4 fortalezas. La primera, la valentía, ¿no? Algo que hoy en día, en un momento en el que quizá pues estamos tan expuestos, ¿no?, a la opinión del resto, es algo que a veces cuesta llevar a cabo, el atreverse a ser auténtico, no tener ese miedo al rechazo. Yo esto básicamente lo suelo definir con: intenta tomar las riendas de tu vida,
atreverte a hacer lo que quieres hacer y deja de ser un mero espectador que va haciendo pues lo que un poco le van diciendo sin más, que hoy puede haber momentos para esto, pero constantemente quizá el poner freno a esa valentía, a ese escucharte, a ese decir, oye, pues si a mí realmente me gusta esto, me llama más esto, ¿por qué no lo hago? ¿Qué cosas me están frenando a seguir, digamos, lo que de alguna manera me sale más de dentro? La séptima fortaleza es la perseverancia y la constancia. Esa capacidad que tiene que ver también con la disciplina, con el compromiso. Y pues bueno, hoy en día esta perseverancia, esta constancia muchas veces se ve minada, como digo, por ese refuerzo cortoplacista constante. Si lo piensas, como ya he mencionado también en otros episodios que tienes aquí en la radio, semanas anteriores, pues esa dopamina muchas veces se ve secuestrada por diferentes refuerzos que obtenemos con mucha facilidad, ¿no? Pues el pedir una cosa y que al momento te llegue a casa. Es como que estamos acostumbrados, nos estamos acostumbrando hoy en día a que con muy poquito o casi nada de esfuerzo obtengamos cosas. Sea comida, sea, como digo, compras, sea nueva información. Entonces, claro, como el cerebro aprende que puedes obtener recompensas con muy poquito esfuerzo, cuando luego tienes que hacer cosas que requieren de más esfuerzo y que realmente son lo que merece la pena, pues de alguna forma no tienes esa capacidad. Y esto sobre todo las personas jóvenes son las que más se están viendo afectadas, porque al fin y al cabo, personas que no han crecido o que han vivido pues durante bastantes años sin el móvil, y ya no tanto sin el móvil, sino con los teléfonos inteligentes, el internet, todo lo que se puede hacer hoy en día, pues al menos esas personas saben lo que es vivir sin eso y han tenido ese momento para desarrollar todo eso. Sin embargo, niños, adolescentes, gente que ya prácticamente ha nacido con un móvil en las manos, con internet, con videojuegos, pues de alguna forma eso se ve afectado, ¿no? Entonces, en este punto me paro un poquito más, porque es algo muy importante, ¿no? El empezar a decir, oye, ¿qué cosas en mi día a día me están haciendo que esta perseverancia y esta constancia me esté costando llevarlas a cabo? ¿Y de qué cosa me beneficiaría si no lo miro constantemente? Y esto, como digo, siempre tiene que ver con comportamientos relacionados con consultar algo nuevo en el móvil. El octavo punto, la octava fortaleza, tiene que ver con la honestidad y la autenticidad. Fuera máscara, quítate la máscara, muéstrate tal cual tú eres. Muchas veces problemas del estado de ánimo tienen que ver con el aparentar siempre una versión tuya que realmente no es. De hecho, esto lo dijo el actor Jim Carrey en la película, entre otras muchas, ¿no? De la película, protagonista de la película de La Máscara. Fíjate, ¿no? Qué curioso. Pues él decía que la depresión por la que él pasó era su cuerpo, básicamente, diciéndole que él no era esa persona, que dejase de tener que cumplir un personaje que él no era realmente. Vamos, que se quitase esa máscara, curiosamente, ¿no? Al final, si tú tienes esa honestidad contigo mismo, te atreves a ser auténtico, ¿no? También muy relacionado con la valentía. No es casualidad que este bloque de fortalezas tenga que ver con el coraje. ¿Qué va a ocurrir? Pues que no vas a andar pendiente de si estás con una persona, mostrar una cara tuya, si estás con otra versión, por redes sociales, otra, porque esto genera incongruencias. Y, claro, tu cerebro es como, pero porque cada vez intentas actuar de una forma, pues el hecho de comprometerte a ser honesto y auténtico va a permitir que tu salud mental mejore. Y en la novena fortaleza es la vitalidad. Esto básicamente tiene que ver con tomar la iniciativa. Una persona con vitalidad, digamos que es esa persona que llega a un sitio y va como con esa energía que dices, ostras, se nota que cuando hablo con él, cuando esta persona está aquí, está cerca de mí, yo como que luego cambio mis niveles también de energía, me siento mejor. Es una persona que pone entusiasmo en las cosas que hace, que pone el foco en lo que puede aportar en un sitio cuando está ahí, que lo mismo está haciendo algo que no le gusta tanto como otras cosas que pues sí le gustan, pero que a pesar de eso siempre intenta aprender algo nuevo, ver qué puede sacar de ahí. Esas personas son las personas, digamos, que tienen esa fortaleza, ¿no? Esa vitalidad. Así que concluyendo este bloque sería valentía, perseverancia y constancia, honestidad y autenticidad y vitalidad. Pasamos con el tercer bloque, que es el de humanidad. Este bloque está compuesto por la capacidad de amar y aceptar el amor, por la amabilidad y por la inteligencia social. La primera de estas fortalezas, ¿no? En este bloque, esa capacidad de amar y de aceptar el amor. Pues bueno, aquí tampoco hay que extenderse mucho. El hecho de que exprese, pues, ese sentimiento hacia personas que quieres, que amas. Cada uno tiene su manera de hacerlo, cada uno tiene su manera de expresarlo, pero que en definitiva, pues, lo hagas y también, obviamente, que seas capaz de recibirlo, porque si no eres capaz de verte digno de recibir, pues, cierto cariño, cierto amor, tampoco vas a ser capaz de darlo. Esto pasa igual, ¿no? Una persona que no le gusta que le inviten, normalmente es una persona que tampoco le gusta invitar. Entonces es como tener esa capacidad de ambas cosas, pero sobre todo que este amor sea incondicional, o sea, que sea un amor que, oye, yo te apoyo, te quiero, pero independientemente de lo que haga, yo voy a estar ahí. Se trata un poco de eso, ¿no? De un amor de, oye, sí te quiero, pero
si haces esto que yo quiero, si tal. No, eso no es. Eso es amor condicional. Aquí lo que estamos hablando es de ese amor incondicional. En la fortaleza número 11 tendríamos la amabilidad, que bueno, esta amabilidad tiene que ver con ese aspecto que muchas veces olvidamos y que realmente es el que más nos llena. Tiene que ver con el ayudar, con el intentar mejorar o aportar lo que, pues en ese ámbito en el que tú consideras que puedes aportar a otras personas. Tiene que ver con un sentido de significado. O sea, normalmente si tú, cualquier persona con la que hablas que realmente está satisfecha, resulta que esa persona se suele dedicar a un ámbito, a un campo, sea el que sea, ojo, sea el que sea, en el cual está aportando a otras personas sus conocimientos, sus aprendizajes, en eso que le gusta. Entonces, esa persona se siente, digamos, siente que está aportando al mundo, que está siendo amable, que está ayudando, y eso le da un significado. Y por último, en este bloque tendríamos la fortaleza de la inteligencia social, que esto tiene que ver bastante con la empatía, con la capacidad de comprender a los demás. Como decía antes, no decir que una persona es sus ideas, sino entender que esto ha sido su historia de aprendizaje, tal. No tacharla, digamos, de X manera por cómo piensa, sino comprender, ¿no? Que tiene su historia y que por sus motivos tendrá para pensar de alguna manera. Y esto al final también te lleva a eso, ¿no? A desarrollar esa empatía, el saber comprender, pues, las ideas de los demás, pero también ser capaz, por supuesto, de expresar las tuyas propias con asertividad e intentando, pues, tener con otras personas ese diálogo de verdad, no un simple hecho de hablar sin escuchar, sino un diálogo auténtico. Entonces, en este tercer bloque de la humanidad tendríamos la fortaleza de capacidad de amar y aceptar el amor, de amabilidad y de inteligencia social. Pasamos con el cuarto, que el cuarto bloque es el de la justicia. Esto es un tema complejo, ¿no? Porque las tres fortalezas que encontramos aquí es el del civismo, el sentido de la justicia y el liderazgo. Aquí la fortaleza 13 y la 14, civismo y sentido de la justicia. Esto al final quizá hoy en día es un poco complejo y yo diría que ese relativismo moral que hoy en día pues, quizá nos estamos un poco encontrando es un poco peligroso. Muchas veces se habla de decadencia moral, ¿no? Del no tener unos valores claros que sean de referencia. Entonces, claro, cuando cada uno, digamos, que puede tener la libertad de decir, pues para mí esto es bueno y esto es malo y no hay ninguna verdad absoluta, claro, esto puede conllevar problemas. Puede conllevar a problemas porque si no hay, digamos, unos valores de referencia, si todo es relativo, ostras, pues entonces quizá en algunas culturas podemos o tenemos que aceptar que haya personas que, yo que sé, que acaben con la vida de personas homosexuales solo por ser homosexuales. Claro, hay que tener mucho cuidado con esto del relativismo moral, porque si no hay nada, digamos, intrínseco con la naturaleza humana que tenga que ver con ese sentido de la justicia, pues al final cada uno puede tomar esa justicia por su mano y esto puede acabar siendo un peligro. Vamos, aquí digamos que tendríamos un poco esos intereses personales versus la colectividad. Entonces, claro, cuando tú en función de la situación, una misma cosa, la mides con distinto rasero, pues, ostras, esto realmente es peligroso, porque, por ejemplo, y esto lo vemos hoy en día, ¿no? Cuando un miembro de un partido, por ejemplo, hago referencia a la política porque creo que es algo que muchas veces pues, se nos bombardea y todos más o menos estamos algo al tanto de ello. Pero cuando una persona de un partido, un miembro de un partido, hace algo y el del otro, y los del otro lo ven, todos se le echan a las espaldas, ¿no? A ese partido. Sin embargo, los del otro partido le defienden. Y cuando es al revés, las cosas cambian. Ya los que estaban defendiendo al de su partido empiezan a atacar al otro y al revés con los del partido, los partidos que estaban atacando antes. Entonces, claro, esto lo que hace es como cada uno, que no haya un sentido de civismo, un sentido de justicia, y puede acabar siendo peligroso, porque es como, si en función de lo que me interese a mí, algo va a estar bien o va a estar mal, pues el sentido de justicia, digamos que se cae por su propio peso. Así que esto da para muchos episodios, pero es un tema que yo creo que mínimo había que mencionar. Y luego, en la otra fortaleza que está en este bloque, es la del liderazgo. Bueno, el liderazgo básicamente es esa capacidad que tienen ciertas personas de perseguir o de incluso animar a otras. O sea, mira, un líder es esa persona un líder de verdad, ojo, no estamos hablando de un jefe. Un líder de verdad es esa persona que por su manera de ser incentiva que el resto incluso le siga, porque sabe que esa persona está mirando por el colectivo, no está mirando solo por sí mismo, está mirando por una mejoría de todos. Es una persona líder se preocupa también de las motivaciones de las otras personas, es una persona que va más allá de sí mismo, que tiene ese entusiasmo, tiene ciertas características personales que hace que los demás le sigan. Claro, hoy en día también estamos escasos de buenos líderes, ¿no? De líderes que muchas veces solamente se preocupan pues de sí mismos, de su propio beneficio, y cuando ya consiguen lo que quieren, pues parece que se olvidan de lo que habían dicho antes. Entonces,
Entonces, en este bloque de la justicia, por resumir, tenemos el civismo, el sentido de la justicia y el liderazgo como fortalezas. Pasamos al quinto bloque, que es el de la templanza. Y la templanza estaría formada por 4 fortalezas, que son la capacidad de perdonar, la humildad, la prudencia y la autorregulación. La capacidad de perdonar tendría que ver con ser capaz de soltar un poco ese rencor que muchas veces guardamos pues a personas cuando nos hacen algo y nosotros pues lo interpretamos como un ataque, entonces nos quedamos ya como enganchados a esa emoción negativa en relación a esa persona. ¿Qué ocurre? Que esto está bastante estudiado en la psicología, ojo, hay investigación, todo esto que te estoy mencionando tiene sus estudios detrás, de cómo personas que son capaces de perdonar, pero de perdonar de verdad, son personas que consiguen neutralizar esas emociones negativas que estaban ahí latentes en relación a lo que otra persona pues les haya podido hacer, sea lo que sea, más fuerte o tal, pero al final algo que la otra persona pues lo interpreta o lo ve como un ataque, ¿no? Y bueno, hacerte responsable de eso y de ser capaz de perdonar hace que, como te digo, neutralices esas emociones e incluso se vuelvan positivas, porque estás permitiendo también a la otra persona, tú cuando perdonas a alguien, también la otra persona aprende que eso que ha hecho pues está mal y le permite también decir, joder, pues mira, con mayor facilidad no entender que quizá eso no lo debería volver a repetir, pero es muy importante sobre todo por ti mismo el tener esa capacidad. Eso es una enorme fortaleza, porque a lo largo de la vida siempre te vas a encontrar con personas que en un ámbito, o sea, donde sea, pues van a hacer cosas que mismo no te gustan o te sientes muy dolido por ello, pero vivir siempre con eso encima es una verdadera carga. Encima es una carga que muchas veces, claro, al no sentirte merecedora de ella, pues te hace estar mal. Pero si tú perdonas de manera genuina, te aseguro que es como quitarte una mochila de 20 kilos de encima. Por otro lado, pasando ya de fortaleza, sería la humildad. Que esto, bueno, pues es muy importante, ¿no? Porque el no creerte superior, podríamos decir, muchas veces solemos decir, ¿no? Uy, a esta persona se le ha subido el éxito a la cabeza, o se le ha subido el ego, no sé qué. Pues esta capacidad de ser humilde es algo súper importante, que en ningún momento se te debe olvidar, porque tiene también que ver con esa capacidad de escuchar al otro, de entender que tú no tienes una verdad absoluta. Es una fortaleza también muy importante. La otra es la prudencia, que aquí digo, ¿no? Es ser prudente a la hora de tomar determinadas decisiones, pero no en exceso. O sea, también muchas veces ciertas inseguridades nos hacen que nos pasemos de prudencia y que al final no acabemos tomando decisiones. No esa llamada parálisis, conocida parálisis por análisis, pero obviamente ser prudente a la hora de tomar decisiones importantes, por supuesto que es una fortaleza, claro que sí. Y por último, en este bloque, la autorregulación. Ya vamos llegando al final, le falta poquito, pero la autorregulación en este bloque de la templanza tiene que ver con no caer constantemente en esos impulsos. Es decir, hoy en día, veis como te he dicho al principio, ¿no? Que había cosas que desde luego que se interrelacionan, diferentes fortalezas. Hoy en día esta capacidad de autorregulación escasea. Muchas veces somos esclavos de nuestros impulsos. De lo primero que nos dice nuestra mente es como lo primero que hacemos. Y ostras, esto a veces puede ser muy, muy, muy peligroso. Si constantemente eres esclavo de esos impulsos, de lo primero que se te pasa por la cabeza, de actuar, como se suele decir, en caliente, pues todo eso después te puede llevar a tomar decisiones que en el corto plazo parezca que están bien, que guay, pero en el largo plazo no te beneficien tanto. Así que el hecho de reflexionar, yo aquí te invito a que hagas un autoanálisis de tu día, ¿no? Que veas qué hábitos quizás tienen mucho que ver con esa falta de autorregulación y que intentes modificarlos poquito a poco. Quizás tienen que ver con tu alimentación, tiene que ver con el sedentarismo, con pasar mucho tiempo con el móvil, viendo la televisión, pues ver qué cosa, digamos, que no te autorregule también como te gustaría para poder enfocarte en determinadas cosas que tienen más que ver con el largo plazo. Y ya pasamos con el último bloque, con el bloque de la trascendencia. Este bloque es un poquito quizá más, ese bloque más espiritual, podemos decir de alguna manera. La primera de las fortalezas aquí tiene que ver con la apreciación de la belleza. Y ojo, esto no significa ir al Museo del Prado y ser capaz de ver el arte que hay en sus cuadros. Tiene que ver muchas veces con ser capaz de valorar la belleza de un paseo por el sitio por donde mismo vives o por un sitio diferente, de ir pendiente de los detalles, de ver pues la belleza de, oye mira, pues estoy en este sitio de la naturaleza, fíjate qué árboles, el sonido de los pájaros, el sonido de la lluvia. Simplemente también puede ser, pues oye, una comida en algún sitio al que vas, pequeños detalles que muchas veces no los percibimos, pequeñas cosas del día a día que las damos por normalizadas. Pues oye, intenta poner el foco también, de vez en cuando, en eso, en enfocarte en esos pequeños detalles del día a día, porque esto al final te va a permitir sentirte mejor, más feliz, porque vas poniendo el foco en cosas que normalmente crees que no son buenas, que no tienen nada bello, que no te aportan nada, y realmente sí. La siguiente fortaleza, que bueno, es que aquí no me voy a enrollar mucho porque le hemos dedicado ya un episodio aquí en la radio, pero tiene que ver con la gratitud. De esto poco
hay que añadir, las personas que tienen mayor capacidad de agradecer viven mejor, viven incluso más, tienen mayor satisfacción. Esas personas que son capaces de agradecer cuando alguien hace algo bueno por ellos y reconocérselo, cuando es capaz de reconocer una habilidad, una capacidad de otra persona y decírselo, esas personas viven mejor, se sienten mejor y también hacen más felices a los otros. Entonces yo siempre digo, ¿no?, que cuando te levantes escribas una cosa por la que te sientes agradecido en tu vida y por las noches escribas 3 cosas por las que te sientes agradecido de tu día. Por la mañana de tu vida, por la noche de tu día. Y por la noche, pues simplemente, por ejemplo, puedes coger y pensar, ¿quién hizo algo bueno por mí? Y lo pones. ¿Qué cosa podría haber salido mal? Pero no. Y la escribes. ¿Y qué cosa salió bien? Y ya tienes ahí 3 cosas por las que estás agradeciendo y de alguna forma eso te permite poco a poco ir desarrollando ese foco a todos los aspectos buenos que hay en tu día a día. La fortaleza número 22 es la esperanza y es esa capacidad de perseguir y hacer lo que te motiva y te ilusiona. Esto también tiene que ver con esa constancia que hemos mencionado antes, ¿no? Pero que tengas esa capacidad de creer. Cuando tú estás seguro de algo y sientes que hay algo que te motiva, que te llama, que te llena, pues de perseverar, de tener esperanza en que eso va a salir finalmente, pues bien, o al mismo no tanto como tú esperabas, pero sí va a ir bien de alguna forma si persistes. Y sobre todo es una esperanza que tiene que ver con el no parar de hacer algo porque quizá obtengas críticas destructivas de tu entorno, en el entorno en el que estés. La ya penúltima fortaleza es ese sentido del humor, algo que, bueno, para mí yo creo que es fundamental el saber reírse ya no de uno mismo solo, sino de pues, cosas que le pasan, de saber un poco poner ese humor en cualquier aspecto del día a día, incluso a veces en cosas pues que sean negativas, pero eso también te ayuda un poco a canalizar tus emociones, a llevar las cosas mejor. También, por supuesto, el reírte no solo de las cosas que te pasan, sino aposta, ¿no? Provocar esa risa aposta, pues, oye, mismo de vez en cuando un monólogo, ve algo que te provoca risa, no chistes, lo que sea. Hoy en día pues también podemos tener acceso a eso y en definitiva eso te va a hacer también mucho más feliz. Y ya la última tiene que ver con la espiritualidad, esta última fortaleza, y no tanto estamos hablando de un sentido de espiritualidad así más, yo qué sé, como se suele conocer, sino una espiritualidad que tenga que ver con tener un sentido de propósito, un sentido de tener una creencia sólida de que hacer de eso que estás haciendo va a dejar valor, va a trascender de alguna manera en el mundo y que te va a permitir mejor dicho, dejarlo un poco mejor de lo que estaba. Ese sentido de propósito es algo que acaba permitiendo que tus acciones pues las lleves incluso con más confianza, con más seguridad. Así que voy a hacer una recopilación muy rápido de estas 24 fortalezas y ya vamos a pasar con la reflexión del episodio de hoy. Curiosidad, deseo por aprender, mentalidad abierta, creatividad e ingenio, perspectiva, valentía, perseverancia y constancia, honestidad y autenticidad, vitalidad, capacidad de amar y de aceptar el amor, amabilidad, inteligencia social, civismo, sentido de la justicia, liderazgo, capacidad de perdonar, humildad, prudencia, autorregulación, apreciación de la belleza, gratitud, esperanza, sentido del humor y espiritualidad. Y bueno, pues la reflexión de lo que hemos hablado en el programa de hoy tiene que ver bastante con que tú mires cuáles de estas 24 fortalezas te verías más beneficiado de desarrollarlas, de trabajarlas de manera consciente. Desde luego son unas cuantas, prioriza quizá las 2-3 que consideres que te van a aportar un poquito más si las intentas trabajar en tu día a día. Y por supuesto que, oye, pues si lo mismo, yo que sé, vamos a coger una, por ejemplo, la valentía. Imagínate que tú consideras que eres una persona que no eres valiente, que nunca te atreves a hacer lo que te apetece, que no te atreves a priorizar pues tus objetivos, que siempre andas diciendo sí cuando deberías decir más veces no. Pues por ejemplo, eso cuestiónatelo. Cuestiónate que quizá eso es algo que tú has aprendido y que lo puedes cambiar. Porque sabemos que si lo cambias y instauras esa valentía en tu día a día, pues es algo que va a mejorar tu salud mental. Porque estas 24 fortalezas mejoran la salud mental. Hay estudios que están detrás de todo esto respaldándolo. Porque al final estas fortalezas, recordemos que son aspectos que personas que tienen una vida con mayor satisfacción las tienen muy instauradas. Y sin embargo, personas que no las tienen desarrolladas, pues tienen más problemas de salud. Más problemas de salud, como digo, lo emocional tiene que ver con la somatización de muchas enfermedades. Y el trabajar esto, instaurarlo, te va a permitir tener una mejor vida en general. Y ya para acabar, pues también decir que muchas veces lo mismo nos vemos bombardeados por cosas tan negativas que creemos que todo esto no se puede cambiar, que no se puede trabajar. Como muchas veces la sociedad también en general pues va en contra de desarrollar tu curiosidad, de ese deseo por aprender, de tener una mentalidad abierta. Así que cuestiónate todo eso, intenta pensar como he dicho fuera de la caja y pues llevar a cabo el desarrollo de estas 24 fortalezas. Y bueno, ahora sí, como siempre, llegamos al final del episodio y me gustaría recordarte que en mi página web
www.sergiocruzsalud.com puedes descargar mi libro gratuito, 7 claves para desintoxicar tu mente. Sin más, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Nuevamente y que vaya genial, valiente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya aportado un montón. Si quieres más, recuerda que aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción para que puedas seguir aprendiendo acerca de cositas relacionadas con las que acabas de ver en este mismo vídeo. Un abrazo súper grande.